Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a hablar de una novedad que ya podemos encontrar en las estanterías de Mercadona y es su gel crema con vitamina C, que además tiene un factor de protección solar de 50. Vamos a ver bien en profundidad qué objetivo tiene este producto, vamos a ver su modo de uso, sus activos, qué podemos encontrar en su fórmula y por supuesto y por último veremos su precio para ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. En las estanterías de Mercadona ya podemos encontrar esta novedad, su gel crema con vitamina C, que además contiene un factor de protección solar muy alto, un factor de protección solar de 50. En su etiquetado podemos ver cómo cuando indica que contiene vitamina C aparece un asterisco y si nos vamos al etiquetado podremos ver que esto viene indicado porque no contiene vitamina C pura, sino que contiene un derivado estable de la vitamina C. Pero esto lo veremos más adelante cuando vayamos al listado de ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es profundizar en qué puede hacer esta crema por nuestra piel, cómo actúa, qué activos vienen resaltados fundamentalmente en su etiquetado y también el modo de uso. Lo primero que nos encontramos en el etiquetado de este producto es que nos dice que nos va a ayudar a iluminar nuestro rostro y que también nos va a ayudar a prevenir la aparición de manchas en nuestra piel. Añadido a esto, nos añade que nos va a dejar como un efecto glow, que va a revitalizar nuestra piel y que también la va a proteger. Y nos destaca como 4 activos principales, que sería esta vitamina C, la provitamina B5, el extracto de té verde y también los filtros solares que viene indicado en el etiquetado que están encapsulados. ¿Qué podemos decir de toda esta información? Lo primero que tendremos que hacer será conocer bien el listado de ingredientes, pero con todo lo que viene indicado en su etiquetado, ¿a qué se está refiriendo y qué objetivo persigue un poco este producto? Principalmente al contener esta vitamina C se alude a estas propiedades iluminadoras, a este glow. Ya sabemos que la vitamina C actúa como antioxidante, nos protege frente a los radicales libres, evitando así el envejecimiento prematuro de nuestra piel, además de tener este factor de protección solar. Así que cuando se refiere a protección nos habla de estos filtros solares y cuando nos habla de la luminosidad de nuestra piel y también del tema de las manchas, etcétera, nos habla de la acción de la vitamina C. Nos destaca además 3 características importantes en este producto: que no contiene perfumantes, que tiene una textura ligera y que es de rápida absorción. Con todo esto dicho, estamos viendo que este producto se podría adaptar muy bien a todo tipo de pieles, también a pieles mixtas y grasas. Tiene una textura gel crema, hablaré de ella a posteriori, pero es una textura de rápida absorción, no deja la piel para nada con estos brillos, no deja la piel con sensación grasa, se absorbe muy rápidamente, también ideal para poder utilizar cuando las temperaturas son más altas en verano. Y es que sentimos muchas veces que cuando nos aplicamos productos especialmente solares quedan como demasiado en nuestra piel, sentimos como que queda una textura demasiado pesada muchas veces, que nos quedan muchos brillos, y este tipo de texturas es ideal para utilizar en verano y además tiene estos filtros solares que lo hace ideal para también poder ser utilizado como un protector solar. De eso hablaremos también a posteriori cuando veamos los filtros que contiene. Ligado con esto que acabo de decir, en el etiquetado, cuando viene indicado al tipo de piel, nos dice que se podría utilizar en todo tipo de pieles y nos destaca también las pieles mixtas y grasas, justamente por lo que he comentado, por la textura que tiene este producto. Y pasamos a conocer el modo de uso de este producto, porque cuando nos encontramos una crema que también tiene protector solar, nos surgen un poco las dudas de cómo utilizar este producto. ¿Lo utilizamos como un protector solar, reaplicándolo cada 2 horas? ¿Lo utilizamos como una crema normal en nuestra rutina? Así que voy a hablar en profundidad un poco sobre este tema. Esta crema, al contener filtros ultravioletas, sería ideal para utilizar en nuestra rutina de día, pero tenemos como 2 formas de utilizarla. Por un lado, como una crema dentro de nuestra rutina habitual, donde tendríamos limpieza, tónico, serum y crema. Podríamos incluirla en nuestra rutina como nuestra rutina habitual, como con cualquier otra crema. Pero si estamos buscando que este producto sea nuestro protector solar, si lo tenemos como el pensamiento de utilizarlo con el objetivo que sea protector solar, tendremos que tener en cuenta esta reaplicación que muchas veces hemos comentado. Es muy importante que si utilizamos un protector solar tengamos que reaplicarlo, si estamos expuestos a la radiación ultravioleta, cada 2 horas aproximadamente. Con esto quiero decir que podemos utilizar esta crema, aunque tenga filtros, como una crema de nuestra rutina habitual,
pero si estamos buscando esta protección tendremos que reaplicarla. Si no reaplicamos este producto, podemos aplicar a posteriori un protector solar que tengamos aparte, pero si queremos hacer como este 2 en 1, muy importante la reaplicación. Además, tenemos un alto factor de protección solar, por lo tanto estaremos bien protegidos frente a la radiación ultravioleta. Pues bien, con toda esta información ya hemos visto un poco objetivos, el tipo de piel, cómo utilizarlo, pero vamos a ir al listado de ingredientes, vamos a conocer qué tiene realmente esta crema, qué puede proporcionarnos a nuestra piel y si realmente podemos añadir algún matiz más a estas propiedades iluminadoras, prevenir estas manchas. Vamos a ver si podemos encontrar algún activo que nos dé algunas propiedades un poco más interesantes que pudiéramos añadir a la finalidad de este producto. Así pues, vamos a ir a conocer el listado de ingredientes. No me voy a detener en todos los ingredientes, tiene 27 ingredientes en total, son bastantes ingredientes, así que me voy a centrar en hablar sobre los filtros, que sé que hay un poco de controversia, ya que tenemos filtros químicos. Voy a profundizar en este tema y por otro lado, resaltar estos activos, estos extractos más interesantes que podemos encontrar en su composición. Empezamos encontrando el agua y a continuación en el número 2 ya encontramos el primer filtro químico que nos protege frente a la radiación ultravioleta B. La concentración máxima permitida de este filtro químico es de un 10%. Y si nos vamos a la página de la European Chemicals Agency, esta agencia de químicos, podremos ver en qué estado se encuentra este filtro en concreto. Y como podemos ver, no tiene ningún tipo de procedimiento, no se está estudiando porque realmente es seguro con esta concentración de un 10%. Este 10% es el máximo de concentración en la que se puede encontrar en nuestros cosméticos, pero por supuesto la podemos encontrar en una menor concentración. En el número 3 encontramos la betaína, utilizado como humectante, hidratante, pero también con esta acción calmante en nuestra piel. A continuación, en los números 4 y 5 encontramos la glicerina y el butylenglicol, que fundamentalmente actúan como humectantes, hidratantes de nuestra piel. Y a continuación encontramos el siguiente filtro químico. Este filtro nos protege frente a la radiación ultravioleta A y B y también tiene un máximo de concentración que es de un 10%. Si nos vamos a la página de la European Chemicals Agency, esta agencia de químicos, vamos a poder ver el estado en el que se encuentra este filtro químico. Es muy importante que vayamos a esta página siempre que tengamos dudas sobre algún ingrediente para que veamos en estado real en este momento cómo se encuentra este producto, si se está evaluando, cuál ha sido el dictamen que se ha hecho sobre este producto, etc. Y como vemos, se está evaluando que sea persistente y tóxico, pero es sobre el medio ambiente. No se está realizando ahora mismo ningún tipo de evaluación sobre este ingrediente, sobre este filtro que tenga que ver con la disrupción endocrina, así que podemos tener esa tranquilidad para todas aquellas personas que cuando escucháis posible disruptor endocrino entiendo que os causa un poco de inquietud. En este caso estamos hablando de tema de persistente y tóxico a nivel de medio ambiente. No es que sea menos importante, pero simplemente que tengamos este matiz en cuenta. Así que ya hemos visto los dos filtros que encontramos en este producto. Con ambos, como hemos podido ver, nos viene indicado que tenemos un factor de protección solar de 50. Esto es bastante importante a tener en cuenta porque hace no mucho hice el análisis de este sorbete de Posidonia que podemos encontrar en Mercadona, que os lo voy a dejar por aquí arriba el vídeo, y justamente aquí no teníamos un factor de protección solar, aunque encontrábamos filtros en su composición. Cuando vemos que viene indicado un factor de protección solar es que se han hecho las pruebas para determinar el grado de protección que tiene este producto con los filtros que contiene. En el caso de este sorbete de Posidonia no se hicieron esos estudios, así que aunque tuviéramos filtros no era bueno para poder utilizar como protector solar, pero en este caso estamos viendo que tiene los filtros y además se ha hecho cuantificado esta acción de los filtros y por eso tenemos este factor de protección solar que además es muy alto. Tenemos un factor de protección solar de 50. Y llegamos así al número 8, donde encontramos este derivado estable de la vitamina C. Como os he comentado al principio del vídeo, cuando nos vamos al etiquetado del producto, a esta parte frontal, veíamos que venía indicado que contiene vitamina C y venía indicado un asterisco. Cuando nos íbamos a buscar lo que venía indicado en este asterisco, nos indicaba el nombre de un producto. Este nombre es este activo, que es un derivado estable de la vitamina C. Actúa fundamentalmente como antioxidante. Ya sabemos que los antioxidantes nos ayudan a combatir los radicales libres. ¿Y esto qué significa? Significa que va a ayudarnos a mantener a raya este envejecimiento prematuro de nuestra piel. Añadido a esto, como ya sabemos, la vitamina C nos ayuda a iluminar nuestro rostro y también a unificar
nuestro tono de piel, combatiendo estas pequeñas manchitas, marquitas, ayudando a unificar así que nuestra piel se vea mucho más uniforme. En los números 10, 11 y 12 vienen resaltados activos que venían destacados en el etiquetado, pero no todos, ya que encontramos también el extracto de la aloe vera que no venía resaltado en el etiquetado. El aloe vera ya sabemos que actúa fundamentalmente como hidratante, pero también nos ayuda mucho a calmar nuestra piel. Y es a continuación cuando encontramos el extracto de té verde y también encontramos el pantenol, esta provitamina B5. Por un lado, el extracto de té verde nos ayuda con esta acción fundamentalmente, además de calmante, antioxidante. Ya tenemos otro antioxidante en nuestra fórmula. Y por otro lado tenemos la provitamina B5 que nos ayuda como hidratante, pero además de calmar también protege nuestra piel. Con esto dicho y sin querer detenerme en el resto de ingredientes, sí que voy a resaltar un ingrediente más que encontramos en el número 15, un péptido. Realmente no me esperaba encontrarme un péptido en esta fórmula porque ya sabemos que los péptidos son ideales en la cosmética anti-age. Nos ayudan a aportar firmeza a nuestro rostro y lo encontramos aquí en el listado de ingredientes para aportar esta acción combinada con respecto a estos antioxidantes y ayudar a combatir más este envejecimiento de nuestra piel. Ya he comentado esto en otros vídeos, pero siempre que estéis buscando cosméticos que vayan un poco orientados para disminuir la flacidez, para ayudar a que nuestra piel tenga mucha más elasticidad, se vea mucho mejor, los péptidos son unos activos que realmente valen muchísimo la pena incorporarlos en nuestra rutina. Pues bien, de cara aquí al final de la fórmula realmente encontramos conservantes, agentes quelantes, en fin, muchos activos que nos van a ayudar a dar un poco de consistencia a la fórmula, estabilidad, estos conservantes, pero algo muy importante que venía destacado en el etiquetado que indicaba que no contiene perfumantes. Y así es, no contiene perfumantes en su composición. Ahora que ya tenemos toda esta información, vamos a conocer el precio y vamos a hacer un poco unas conclusiones para ver si vale la pena y a qué tipo de piel realmente está orientado este producto, cuándo podríamos utilizarlo para sacarle el máximo partido y mucho más. Así que lo primero de todo, su precio. Su precio es 5,50 € por 50 mililitros de capacidad. Realmente me parece un buen precio, pero haciendo un poco este análisis y viendo todo lo que nos puede ofrecer, ¿realmente valdría la pena? Lo primero de todo es que con este tipo de productos siempre me da la intriga y la curiosidad de saber la concentración de los activos. Ya sabéis que la concentración de los activos es ideal y es muy importante para poder cuantificar el efecto que va a tener en nuestra piel. No es lo mismo que un activo se encuentre en un 2% de concentración que un 10% de concentración. En este caso no tenemos la concentración de ninguno de los activos. Lo único que sí que tenemos cuantificado es este factor de protección solar de 50. Así que dejando de lado que no vamos a poder cuantificar realmente esta luminosidad, esta mejora de las manchas, etcétera, porque no sabemos la concentración de este derivado de la vitamina C, vamos a centrarnos en lo que podemos encontrar con este producto. Es un producto con unos extractos bastante interesantes, con unos activos que tienen unas propiedades también bastante interesantes, orientado fundamentalmente a mejorar uniformidad en nuestra piel, de nuestro tono de piel, para mejorar las manchas, para iluminar nuestro rostro. No tenemos la concentración, pero tenemos algo muy importante y es que tenemos filtros solares. Ya he comentado alguna vez que el mejor producto anti-age que podemos encontrar en el mercado es un protector solar. Así que tenemos un protector solar, por lo tanto vamos a estar bien protegidos frente a la radiación ultravioleta. Esto siempre va a ayudarnos a que nuestra piel se vea muchísimo mejor, a que las manchitas que también pueden producirse por la radiación ultravioleta no las tengamos porque estemos protegidos. Así que el combo general me parece un producto que puede valer muchísimo la pena, es muy económico para todo lo que nos puede ofrecer, tenemos protección, tenemos activos, aunque desconocemos la concentración, pero tenemos una fórmula muy interesante que puede hacer mucho por nuestra piel y especialmente la parte más importante de nuestra rutina, esta protección solar que también viene incluida, además con un SPF de 50, una alta protección solar. Añadir a esto también cosas interesantes, es un producto que no contiene perfumantes, también para aquellas pieles más sensibles. Además, gracias a su textura, que es este gel crema, pero es más gel, se absorbe rápidamente, es ideal para utilizar en verano, para utilizar en pieles mixtas, grasas. Es cierto que para las personas que tengáis las pieles secas a muy secas, si lo queréis incorporar en vuestra rutina ideal, en vuestra rutina de mañana, es posible que quede un poco corta, requeriríais
un poquito más de hidratación. Pero para estas pieles normales, mixtas, grasas, además en verano, puede ser un producto que se puede adaptar a vuestra rutina de día sin ningún tipo de problema. Y únicamente recordaros que si lo queréis utilizar como un protector solar con esta finalidad y no vais a aplicaros un protector solar después, recordad que siempre reapliquemos nuestro protector solar cada 2 horas aproximadamente si estamos expuestos al sol, para poder prevenir así todo tipo de manchas, este envejecimiento prematuro, poder prevenir quemaduras, eritema solar, etc. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este producto, si lo habéis visto en las estanterías de Mercadona y si lo habéis probado, ¿qué tal? ¿Os ha gustado? ¿Os ha parecido interesante? Yo tengo que decir que es uno de los productos a nivel de crema que más interesantes me parece de Mercadona, muy completo, una alta protección solar, activos interesantes. Realmente me parece que han podido combinar muy bien para que sea un producto muy completo. Pero dejadme en comentarios si os gustaría que analizara más productos. Ya sabéis que próximamente vamos a tener un reto, no voy a decir nada más, pero próximamente vamos a tener un reto aquí en el canal muy interesante, así que si os gustaría ver muchos productos de Mercadona, dejádmelo en comentarios porque me encantaría hacer un reto sobre este supermercado. Y solamente puedo deciros a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por estar siempre viéndome, por estar siempre comentando, diciéndome palabras bonitas, apoyándome tanto. Realmente lo agradezco de todo corazón, sois geniales, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!